Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a vuestro canal Cuchillos y Navajas con sentido común y a tu alcance, recuerda. En esta ocasión, este capítulo, como ya pueden ver, trata de este equipo. Este equipo de Easy 6 e Easy 4, que por muchos es considerado el mejor equipo para sobrevivencia. Sin embargo, como ya sabrán, yo discrepo de eso. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo este video. Eh, la respuesta corta es el mejor equipo de sobrevivencia. ¿La quieren? No, no es el mejor equipo de sobrevivencia. Así que ahora puedes irte a ver otro video, no hay problema. No, no, no. Bueno, yo te voy a dar las razones ahora de por qué este no es el equipo perfecto de sobrevivencia, aunque en el papel lo parece, pero no es así. Nuestro punto de vista, podríamos decirlo, para dejarlo claro, con sentido común, como ya saben, y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para deducir por qué no es un equipo perfecto. ¿Ok? Ojo, y esto también se aplica a Cavar, se aplica a muchas otras marcas que también tienen juegos de equipo, digamos, de cuchillos, digamos, que podrían estar totalmente enfocados en lo que es sobrevivencia, supervivencia y eso, ¿ya? Porque esto definitivamente, ninguno de estos dos cuchillos tienen que entender, es un cuchillo bushcraft. Sin embargo, pueden servir en esas funciones, claro que sí, para practicar, pero este cuchillo se creó para sobrevivir en una situación extrema. Y digo, este cuchillo, cuando me refiero a toda la gama Easy, desde el Easy 3 o los Isula incluso, y todos los que vienen en acero 1095 recubiertos, ¿ok? Hasta los tipos machete, que no recuerdo los nombres de eso, y toda la variante que hay completa del Easy 6 ahora mismo, y también las variantes del Easy 4, ¿ok? Entonces partimos. Lo primero que aquí debemos entender es de que si nos ponemos en un caso hipotético de supervivencia, de sobrevivencia, donde debamos nosotros sobrevivir con nuestra familia o nosotros solamente nosotros solos, eh, en un ambiente que vamos a calificar con un clima templado, no nos vamos a ir a los extremos, ojo, porque si fuese así, inclusive con mayor razón estos cuchillos no calificarían ninguno de los dos, y se los voy a decir por qué enseguida, y esa es la razón del video. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito de la calidad del acero. El acero, a ver, el acero 1095 es un acero no inoxidable, ¿ya? Es decir, es un acero que se oxida. Y dentro de la gama que hemos visto, ¿se acuerdan el video de los aceros? Bueno, es el más inoxidable, es el más, perdón, oxidable de todos los que hay ahí, dentro de la cuchillería. Después podría ser el D2, pero el D2 es un semi-inoxidable. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales yo no entiendo por qué las compañías como Cavar e Easy y otras más siguen usando el 1095 como su acero principal. Aquí mi crítica principal va con el 1095, ya que lo usa también Condor en algunos de sus cuchillos, también lo usa Sherade, y debo pensar y creo que es uno por la tenacidad, porque tiene bastante resistencia, puede llegar a ser bastante flexible también, y la otra razón es por el costo bajo, porque tiene una buena calidad-costo, una relación calidad-costo bastante buena. Sin embargo, hoy en día ya sabrán que hay aceros que también están dentro de esta gama y son inoxidables, como el típico, digamos, el icónico 440C de toda la vida que se creó en los años 80 en Estados Unidos y en ese tiempo se consideraba un acero de alta gama, cosa que hoy no sucede porque ahora hay superaceros, como dicen. Entonces el acero 440C tiene una retención de filo muy parecida al 1095, pero es inoxidable. Entonces ahí llegamos a decir nosotros mismos, ¿por qué entonces usaron un acero como este? ¿Por qué no usar, por ejemplo, un 14C28N, un Zambic de buena calidad? Porque ese acero, sin ser el top, digamos, de los Zambic,
es uno que se maneja dentro de la gama del 1095. Estamos hablando de ese tipo de acero, digamos. Incluso el D2, a pesar de que el D2 para reafilarlo sería más difícil en esas condiciones, porque tampoco tenemos que entender también de que aceros tan fuertes, digamos, tan extremadamente duros, no nos servirían en esa situación, porque si tenemos que reafilar, por ejemplo, déjenme mostrarles, si por ejemplo nosotros cargamos con una piedrecita como esta, por ejemplo, ya en nuestro kit, o tenemos otro, por ejemplo, como por ejemplo cualquier otro afilador, digamos, no lo tengo a mano para no molestar, digamos, no moverme de acá, un D2 no lo vamos a poder refilar con esto, ¿ya? Un D2 definitivamente necesitamos, vamos a necesitar, por ejemplo, obviamente diamante, eh, a lo menos una plaquita como esta, diamantada, voy a poner aquí para que las vean. Entonces, esta plaquita tampoco va a durar toda la vida. En este caso, por ejemplo, esta tiene 400 por un lado y tiene 1000 por el otro, y nos va a servir bastante, claro que sí. Esta sería como la única opción para poder afilar o reafilar, digamos, un D2 o una 0N690, por ejemplo, también. Así que, por esa razón, digamos, si no tienes el equipo adecuado para reafilar un cuchillo, no pienses entonces en llevarte un cuchillo extremadamente duro, sino que un cuchillo como estos, que no son tan duros y son bastante versátiles. Y esa es la razón por la que se ocupa el 1095. ¿Ok? Así que una vez dejando claro esto, que yo de todas formas, como muchos han criticado a esta compañía, no sé por qué no usaron el 440C, que es el acero equivalente e inoxidable. No necesitarían el recubrimiento, obviamente, que es otra digamos, gran eh, crítica que se le hace a estos cuchillos. El acero en recubierto. Vamos a ver cómo cortan, ya que a ustedes les gusta ver cómo cortan estas cosas. Bueno, está entrando más o menos mal. No sé si está sucio. Como ven, no es, vamos a ver, no es tan nítido a pesar de que lo he sacado poco últimamente. Vamos a pasarlo por el asentador a ver si mejora eso, porque en realidad no me gustó. Y esa es la razón también de que les digo yo siempre, no se lancen a comprar cuchillos solamente por la marca. No se lancen, por ejemplo, cuchillos que yo no pagaría 100 o más de $100 por un Ka-Bar. Por supuesto que no, puede que lo consideren el cuchillo más resistente del planeta, pero a mí no me gusta ese cuchillo. Miren, ahí mejoró completamente. ¿Se dan cuenta? Entonces basta darle 2 pasadas a este acero, digamos, para que recupere completamente su vida, digamos, y su nitidez. ¿Se dan cuenta? Miren. Esa es la razón por la que Easy y otras compañías optaron por este acero. Es un acero fácil de recuperar, ¿ya? Esa es la razón principal. Pero mi pregunta o mi crítica es, como otros también, como ya dije, ¿por qué no usaron el 440C, que tiene unas propiedades parecidas? Y miren este otro cómo está. ¿Ya? Tiene unas propiedades parecidas también y además es inoxidable. Es decir, no hubiesen necesitado este recubrimiento epóxico en la hoja. Ese es el tema, ¿ya? Ese es el tema. No hubiesen necesitado este recubrimiento, digamos, en la hoja, y obviamente hubiese bajado un poco también el precio del producto, ¿cierto? Y bueno, esa es la razón principal, ¿ya? El Summit 1428N tal vez no tiene la tenacidad que sí tienen este acero, digamos, 1095 y el 440C. Es un poquito más blando o menos carbono, podríamos decir. Recuerden que el 14C28N, que podría ser más o menos parecido, tiene agregado nitrógeno, y eso es lo que lo hace, digamos, más resistente que otros equivalentes. Por eso que está en el 440, entre 440A, 440B. 440B yo creo que está por ahí la cosa, ¿ya?
Entonces, esa es la razón principal. Ahora, ¿son buenos cuchillos? Por supuesto que sí. Sí, nadie discute eso. Son buenos cuchillos. Sí, aquí lo que estamos discutiendo o viendo por qué razón no optaron por otro acero, que esa es la primera crítica que estoy haciendo ahora mismo y es parte, digamos, del por qué esta dupla, digamos, no puede ser dupla. Este no es un Batman y Robin, porque no, sencillamente no pueden ser iguales. Batman y Robin eran, como sea, diferentes. ¿Ya? Tenían diferencias. Las duplas no pueden ser dos iguales, dos gemelos, por ejemplo. No funcionan bien los gemelos. Tienen que tener diferencias, ¿cierto? Y esa es la razón por la que vamos a ver cuáles son las alternativas que hay para cada uno. En este caso, como sabrán, yo me voy a basar, digamos, en los aceros y los cuchillos que yo tengo, que yo poseo, porque no puedo, digamos, poner todos los cuchillos que hay en el mercado porque no los tengo. Y además tampoco puedo decir este cuchillo o este otro es el compañero porque no lo poseo. Es decir, sencillamente no tengo, digamos, cómo saber si es bueno o realmente lo puedo recomendar o no. Por lo tanto, me voy a basar absolutamente en lo que yo tengo. En los comentarios pueden decirme ustedes cuál usarían ustedes si ustedes poseen otro. Obviamente que sí. Así que vamos a partir haciendo el ejercicio de buscarle un compañero, obviamente al Easy 6. No puedo tener yo dos cuchillos que tienen las mismas falencias. No puedo tener dos cuchillos, como ya dije anteriormente, gemelos, entre comillas. La única diferencia es el tamaño. Sin embargo, ambos se pueden oxidar si no los cuido bien. Ambos se pueden oxidar si yo pierdo el recubrimiento. Y en un caso de supervivencia, posiblemente no tengamos aceite, posiblemente sí, posiblemente podemos usar grasa animal, claro que sí, para recubrirlo, para protegerlo, claro que sí, pero hablemos de cosas cotidianas que no toda la gente maneja, no toda la gente conoce, técnicas de poder recubrir o proteger una hoja, hablemos de personas normales, digamos, que debemos facilitar, digamos, el trabajo de la sobrevivencia en ese caso, ni necesitar tampoco artilugios especiales para poder reafilar o retomar el filo de un cuchillo, como pasaba, recuerden muy bien, con el Cudeman boina verde, que para poder reafilarlos necesitábamos un afilador, podríamos decir, diferente a algo plano como esto, porque el afalcatado de la hoja no nos permite, digamos, cierto, trabajar de buena manera, entonces necesitamos hacerlo con una técnica especial que si no la manejamos, el fino se nos va a ir a donde ustedes saben, y de lo contrario tendríamos que tener un afilador circular, digamos, para poder tomar este filo como corresponde. Por esa razón que este cuchillo, ojo, que este cuchillo me encanta y es una de mis opciones para un asunto de sobrevivencia, pero porque yo sé cómo reafilarlo. Yo tengo, digamos, experiencia y tengo, digamos, las herramientas para poder reafilar este cuchillo, ¿ya? Pero tal vez ustedes no las tengan, ni tengan la experiencia ni la expertise para hacerlo. Por eso que yo en el cara a cara con el 16 lo descarté como el cuchillo ganador, digamos, sino que ganó el 16 por ser más simple. Eso era todo, ¿ya? Así que bueno, sigamos con el tema. Eh, como ya les dije, no pueden ser dupla porque tienen el mismo acero, porque tienen las mismas falencias, porque tienen las mismas virtudes y tienen que ser sencillamente diferentes. No puedo tener un cuchillo de este tamaño, digamos, que sea con un recubrimiento que me puede perjudicar a la larga la salud, a pesar de que estamos en sobrevivencia, sí, sí lo sé, pero si pierde este recubrimiento, créanme que puede ser veneno para nosotros, no lo sabemos, y si se dan cuenta en la punta del IC4 ya tiene un desgaste aquí que yo le he dado porque y solamente entrando en la funda, entrando y saliendo de la funda, a una funda que adapté para él de Kydex y esa es la, digamos, una de las razones, digamos, por las que yo no me gustan las fundas de Kydex, prefiero una funda de nylon, de buena de nylon, digamos, más que el Kydex y tampoco el cuero, prefiero el nylon o cordura, que es más resistente. Así que, como se pueden dar cuenta acá, este ya tiene desgaste en el recubrimiento. Es un poquitito, claro, porque no lo he abusado mucho. Sin embargo, estas granulaciones, digamos, pedazos, digamos, todo esto que va botando se puede ir a nuestro organismo, digamos, en alimentos y no es recomendable. Obvio que no. Así que
yo en el futuro, por lo menos este cuchillo, créanme que yo le voy a sacar el recubrimiento. Yo se lo voy a sacar. Este no va a quedar así, porque este es un cuchillo que se supone debiese trabajar en campamento, debiese ser mi cuchillo el cual va a trabajar con los alimentos, va a trabajar con los animales que yo necesite despiezar o necesite sacarle su piel, o, ¿me entienden? Entonces este es ese cuchillo que tiene que ser un cuchillo que también cuide mi salud, o sea, no puedo yo estarme arriesgando en ese tipo de situaciones a intoxicarme con un tipo de recubrimiento como este. No así el 16, porque el 16, por ser más grande, en teoría va a estar dedicado a labores ya más de corte de madera, de construcción de refugio, ¿cierto? De la iniciación de fuego y otro tipo de cosas, incluso a la defensa. Por lo tanto, este no va a estar tan comprometido con los animales, excepto para rematar un animal, posiblemente lo necesitemos, pero va a ser algo poco, por decirlo así. Sin embargo, este sí va a estar más metido en lo que respecta a alimentación, suponiendo obviamente que son los únicos dos cuchillos con los cuales disponemos, ¿ya? ¿Ok? Así que, en base a eso, a lo que ya les dije, que son dos cosas primordiales y son muy importantes, estos no pueden estar juntos, definitivamente, no pueden, definitivamente no, no es un equipo. Así que si sacamos este cuchillo de acá, y lo ponemos en espera, en lista de espera para buscarle un compañero, vamos a dejar entonces el 16 en esta posición y vamos a buscarle un compañero. ¿Qué necesitamos, digamos, entonces con un cuchillo de este tipo? Primero que nada, necesitamos un cuchillo, puede ser vaciado plano, puede ser vaciado Scandi, no importa. Lo importante es que tiene que ser inoxidable. Y en este caso podríamos tener, como ya han visto otras veces, este compañero, este brother, por ejemplo, que está en D2. Recuerden que el D2 no es completamente oxidable, es un semi-inoxidable, por lo tanto sería muy buen compañero para este cuchillo. También tenemos, perdón, y en vaciado, digamos, plano. También tenemos un vaciado, vamos a poner ahora un Scandi, como este F006, que ya lo conocen también en el canal, en acero 440C, un acero que obviamente es inoxidable en este caso. Dicho de paso, este viene con funda de Kydex, para mi amigo que dice que los chinos no tienen Kydex. Sí, este es Kydex, amigo, este sí que es Kydex. Así que lo voy a mostrar bien ahí para que vea la textura y que es muy finito. Este es muy fino. Ya, ahí, a ver si lo puede apreciar. Este es finísimo y yo sé que es Kydex porque obviamente es Kydex. Ya, seguimos. Otro compañero que podría ser también bueno sería este Joker, que tanto que lo hemos despreciado un poquito en algunas ocasiones, el Joker Águila, que está fabricado, ya saben, un acero MOVA 1.4116, un acero bastante básico. Vamos a dejar más arriba, perdón, un poquito más arriba el Easy 6. Vamos a poner estos supuestos compañeros aquí, ya que tenemos varios. Vamos a poner un Mora, ¿por qué no? Y hay muchos de ustedes también pueden tener un Mora, también puede ser una opción. Vamos a dejarlo más duro, los vamos a poner en esta posición, así. Vamos a poner el HX Outdoor, que tanto he recomendado como cuchillo también compañero, que también es una buena alternativa. Vamos a poner a nuestro nuevo integrante, ¿recuerdan? El Sanremo. Es un lindo cuchillo. Cosa que no hice, perdón, es haber cortado con ellos. Vamos a ver cómo están para cortar. ¿Quieren ver o no? ¿Quieren ver qué tal están cortando? Bueno, veamos este. No, esta cosa es una Gillette. Esto no es una Gillette. No hay nada que decir con ese. Vamos a ver este otro en D2. ¿Qué tal está? También otra Gillette. Miren cómo corta esto. ¿Ya? Así que este sería otro de nuestros compañeros, el 007 de Brother, el otro, el Scandi, también muy bien cortando, como ya ven. Este ni se despeina, perdón que lo tenga mal, ahí sí, ahí sí. Acá también, vamos a tratar de evitar que se golpeen porque algunos son muy delicaditos, por decirlo así. No delicaditos, pero sí se pican entre ellos. Veamos qué tal está el chinito este. También, cortando muy bien.
Ojo, para todos los amigos que todavía quieren este cuchillo, que está agotado, se agotó este cuchillo muy rápidamente. Siento mucho por mí mi mala suerte de no haber podido ganarme una comisión por este cuchillo, que parece que lo vendí yo mismo. Pero bueno, estamos recién empezando nuestro canal, así que todavía no tenemos autorización para ese tipo de links de, digamos, para una comisión, que me hubiese encantado obviamente. Y les debo decir, perdón que haga un paréntesis, que este cuchillo, encontré una versión parecida, digamos, bueno, también lo tiene Amazon, pero obviamente con un precio un poquito más alto. Sin embargo, en Amazon viene con una funda mucho mejor estilo Gerber, esa que se aprieta acá, así que está. Y la próxima semana, en 1 o 2 semanas, tengo otro cuchillo de las mismas características, un poquito más caro, pero sí es más similar, digamos, al F1 de Fallkniven. Así que esperemos que sea un clon y no una copia, pero sí va a ser de buena calidad, igual que este, a lo menos. Así que para los que todavía no lo pudieron comprar, espérense un poquito y vamos a ver qué tal sale esa copia, para que, o sea, bueno, en realidad ese clon, y vamos a ver qué tal es. ¿Les parece? Así que bueno, tenemos el Joker Águila también, perdón que no lo probamos. Que, bueno, el Joker Águila, ahí sí, perdón que estoy medio apurado para que no nos pille tanto el tiempo y nos aburramos aquí. Como ven, bueno, voy a llegar hasta ahí porque ya los otros ya los conocen. Déjenme poner otro más, el Ruike, también es otra opción. Vamos a poner acá al medio. No lo voy a hacer cortar para no perder más tiempo, ni siquiera sé cuánto tiempo. Bueno, ya parece que nos vamos a pasar. Y tenemos también el otro en, digamos, en acero dedos, ya que sería en este caso un Scandi también, que es el, miren cómo corta esto, por Dios, cuchillos cortan muy bien. Déjenme ver este otro, no lo probamos, también el Ruike. Esta cosa es, pero ahí lo tienen en todo su esplendor, cuchillos que cortan muy bien. Más, no, dejemos esto nada más. Ya, tendríamos acá en la mesa entonces todas estas opciones. Y bueno, aquí la cosa es bien clara. Necesitamos un acero inoxidable, ¿cierto? Por lo tanto, como inoxidable, todos califican. Los que están en D2, recuerden, vuelvo a insistir, que son aceros semi-inoxidables, pero podemos usarlos perfectamente. Así que los mantenemos acá. Vaciado. ¿Qué vaciado necesitamos? Vamos a tener solamente 2 cuchillos, así que por lo tanto no podemos irnos con un Scandi, porque los Scandi, como ya saben, están muy enfocados en madera, aunque muchas personas me digan que funciona. Sí, yo no digo que no funcione, yo no digo que no puedas pelar una papa, yo no digo que no puedas pelar un tomate, vuelvo a insistir, pero no lo hace tan bien como lo hace un plano. Ese es el punto. Y si nosotros estamos buscando una dupla para un compañero, necesitamos un cuchillo también polivalente, porque va a ser el único de tamaño reducido de 10 centímetros aproximado que vamos a tener a la mano. Por lo tanto, necesitamos un cuchillo de hoja polivalente, de una hoja multifuncional. Caso distinto sería si tuviéramos un trío, ¿cierto? Que lleváramos un cuchillo primario, un secundario y un terciario, un tercero, ¿cierto? Ahí podemos llevar un plano y podemos llevar un Scandi, pero en este caso no. Por lo tanto, necesitas un vaciado plano sí o sí, ¿ok? Incluso podría servirnos un vaciado convexo, es decir, podríamos tal vez haber usado al tío Henry. ¿Dónde está el tío Henry? Que se me arrancó de aquí de la mesa. Ah, mira, acá está. También podríamos haber puesto el tío Henry que como una alternativa, ¿cierto? Aunque un cuchillo un poquito más grande. También este hubiese sido tal vez un buen compañero aquí, ¿cierto? Siempre y cuando este lo dediquemos solamente a lo que es despiece de animales, skinner, digamos, sacarles pieles. También nos puede servir en la cocina, claro que sí, con este sí podríamos pelar papas, alimentos, abrir un pancito, qué sé yo, y esas cosas, cortar quesito y eso, claro que sí. Este cuchillo sí nos serviría, sí sería un multiuso, es el único, bueno, un vaciado, como ya ven, convexo, perdón, un vaciado cóncavo, y sí, este sí nos serviría, ¿ya? Em, Así que igual lo vamos a dejar acá, ¿eh? Está como dentro de los que podríamos meter, digamos, en el grupo como compañero de Lizzie, ¿ok? Así que ahora mismo vamos a sacar
los Scandi, ¿ya? Y por favor no se molesten, porque estamos haciendo un equipo, cuchillos que nos acompañan obviamente en todo tipo de situaciones, ¿ya? Seguimos ahora, ¿qué otra cosa podemos ver o pensar de que el cuchillo puede ser el compañero perfecto para este que tenemos acá arriba? Yo creo que aquí ya tenemos que buscar un acero ya, ver un acero de buena calidad, sí, sí, de mejor calidad quiero decir, perdón. Porque si ya tenemos, digamos, vaciados planos, aquí son todos planos, uno 2 3 4 5 planos y más este cóncavo, oh, perdón, cóncavo, sí, cóncavo. Yo creo que aquí tendríamos que irnos con descartar. Los aceros de menor calidad, de más baja calidad, se quedan fuera. Es decir, se queda fuera el Sanremo, se queda fuera el HX Outdoor y se queda fuera el Joker. Por tener los aceros más básicos, ¿ya? Nosotros tenemos que escalar a la gama media. Y en este caso también vamos a dejar fuera al cuchillito este del tío Henry, que es un cuchillo muy bueno. Yo no estoy diciendo que no lo sea, es un cuchillo muy bueno para caza, es un cuchillo muy bueno para lo que tiene que ver de especies animales, pero tiene espiga. Y una espiga, en caso de supervivencia o sobrevivencia, no nos va a dar la misma seguridad y la misma durabilidad que sí nos va a dar un full tang, que sí nos va a dar un cuchillo enterizo. ¿Ok? Por esa razón tiene que también salir, por muy lindo que sea. Este es un caso especial, lo siento. Así que los dos cuchillos que nos quedarían serían estos dos. Perdón, los dos cuchillos, sí, valga la redundancia. Sin embargo, aquí es fácil para mí decidir cuál es el mejor y cuál es el ganador. ¿Por qué? Primero, este es un cuchillo que está hecho en un acero 14C28N, estoy hablando del Ruike, como lo pueden ver. Para los que no lo conocen, lo voy a acercar ahí. 14C28N, bueno, ahí tiene su número de serie también. Es el modelo F118 Jagger. Perdón, una mi carta muy linda, por si acaso no lo habían visto. Muy linda. Hoja de 11 centímetros. Y por acá tenemos el Brother F007 en dedos, vaciado plano, con mesa, buen grip superior, excelente este grip superior, es mucho mejor que este, que es muy suave, digamos, este otro, tiene mejor grip. Ambos tienen guarda, así que son cuchillos que perfectamente nos servirían como para podernos defender también, a pesar de que son más pequeñitos. Mango madera, perdón, mango mi carta y mango de... también es mi carta este, pero es otro tipo de mi carta, como ya ven, la textura es muy diferente. Sin embargo, aquí tengo un sentimiento encontrado, porque si yo ocupase estos cuchillos, digamos, en campamentos, sí, me gusta más el Ruike, digamos, me da más... no es que me dé más seguridad, pero de los que yo tengo, digamos, ese sería como mi orden. Sí, una cosa así. Eh, Creo que voy a poner tres. También les voy a dejar a ustedes un poco de tarea de poder decirme o decirme cuál les gustaría a ustedes como compañero. Y de hecho, creo que es una muy buena opción este Sanremo ahora mismo también como compañero. Claro que sí. Es muy cortador este. El HX Outdoor también es un buen compañero, claro que sí. En realidad, está el Joker también. Lo que pasa es que yo tengo acá dos piezas que son superiores a los otros, ¿ya? Eso es lo que sucede acá. Así que, en base a esto, yo elegiría, en este caso, porque tengo que quedarme con uno de los dos, eh, creo que elegiría el Ruike. Sí, me quedaría con el Ruike. Así que ya tenemos el compañero ideal, en el caso mío, ojo, del Easy 6. El Ruike Jagger F118. Este sería su compañero, este sería mi cuchillo de servicio y este sería mi cuchillo primario. Ese sería mi equipo. Lo vamos a dejar allá y vamos ahora a hacer el ejercicio con el Easy 4. Vamos a quitar estos de acá, perdón, que tengo una tonelada de cuchillos aquí. Déjenme sacarlo, perdón. Vamos a pasar por la cámara como
La Pindi, vamos a dejar este por acá nomás. Bueno, en mi caso, como ya sabrán, yo tengo el boina verde, que sería como muy fácil de escogerlo. También tengo el cóndor y tengo el cherey, ¿cierto? Como ya sabrán. Y evidentemente esto termina muy rápido. Para mí, obviamente que yo puedo usar puedo reafilar esto, aunque sea complicado, sería el compañero de mi IC 4. Esto lo vamos a hacer muy corto. Sencillamente, ¿por qué? Porque los dos otros cuchillos grandes que tengo también son en 1095 y también están recubiertos con epoxy. Así de simple. Nada más. Simple. Es decir, estos dos cuchillos son tan inoxidables como, son tan, digamos, no inoxidables como el Easy 6. Por lo tanto, el compañero natural del Easy 4 para mí sería el boina verde que poseo yo. Este en acero Böhler 695, que debiese estar afiladito, supongo. Sí, bien afilado. Está bien. No está tan perfecto, pero está bien. Veamos cómo está el Easy. Perdón, el Shade. El Shade es sorprendente. ¿Saben por qué? Miren el ancho de la hoja. Y con este grosor así, imagínense, y corta muy bien. El Shade es muy buen cuchillo también. Pero bueno, en este caso, como ya les dije, vamos a ver el cóndor también, cómo está cortando. Cóndor. Filo convexo. Este es el convexo, ¿no? Este sí que es convexo. No es Scandi, es convexo, así, en curva. Sí, muy buen cuchillo también. Así que ahí tengo mi equipo. ¿Qué les parece? Me quedé finalmente entonces con el Easy 6 y el Ruike F118 Jagger. Ese sería mi equipo 1. Y mi equipo 2 sería el Easy 4 con el Kudeman boina verde, que da lo mismo si es la versión grande o la versión, digamos, esta que digamos que es la versión cadete, que no es tan gigante como el grande y ni tan pesado, ¿ya? Que es la versión que yo escogí para mí, por lo menos, por esa razón. Así que, bueno, estamos llegando al final del video. No quiero aburrirlos más, sé que se están aburriendo. Solo quiero que sepan ahora y decirles cuál dupla les gusta más a ustedes. ¿Cuál optarían? ¿Por cuál optarían? ¿Cuál se quedarían? Yo tengo claro que mi dupla número 1 es esta. Sencillamente porque yo, como ya les dije, para procesar alimentos necesito un cuchillo que no esté recubierto con nada para no correr riesgo de intoxicación y punto. Eso es todo. El Easy 4 con el Kudeman sería mi equipo número 2, mi equipo de reserva, por decirlo así. ¿Ok? Ahí están las razones. Espero sus comentarios. Con respeto siempre, obviamente. Si tienen un punto de vista diferente, yo lo voy a leer, lo voy a analizar también. Y si te encuentro la razón, obviamente te voy a decir que está muy bien. Pero hagámoslo dentro de un marco de respeto. ¿Ok? Aquí nadie sabe lo todo. Y tampoco, como ya les dije, yo no poseo todos los cuchillos ni puedo poner todos los cuchillos en la mesa porque no los tengo. Estoy haciendo este ejercicio con lo que yo poseo, ¿ok? Así que este sería mi equipo y si alguien tiene otro que pudiese ser mejor aún para, por ejemplo, compañero del 16, háganmelo saber en los comentarios. O si tienen un compañero mejor para el Kudeman, que en este caso para poder quitar al 14, por ejemplo, y ustedes me dijeran, no, yo tengo uno mejor para el Kudeman, por ejemplo, no sé. Porque yo perfectamente el Kudeman también podría haberle puesto este cuchillo, pero este video es sobre Easy 4 e Easy 6. Si son realmente una dupla perfecta tipo Batman y Robin. Y yo, como les dije desde el principio, no lo considero así, creo que no lo son y esas fueron mis razones de por qué. Y nos vemos en un próximo capítulo. Espero verlos pronto. Hasta pronto. Gracias por su like. Bye bye.